Bueno, vamos a comenzar. Buenos días, ¿verdad? Vamos a ir activando la cámara. Ya estamos grabando para comenzar la clase de hoy. ¿Cómo amanecen? ¿Descansaron? ¿Todo bien? Bien, qué bueno. Los chicos que faltan por la cámara, por favor, recuerden acomodar la cámara un poquito que los pueda observar. Entonces, para tener esto en cuenta, por favor. Ok. Bueno, vamos a continuar profundizando un poco lo que es el tema de este parcial. ¿Qué era lo que estábamos viendo la semana pasada? A ver si recordamos. Células del sistema inmune. ¿Cómo? Células del sistema inmune. Ok, células del sistema inmune. Estábamos trabajando el sistema inmunológico, ¿verdad? Lo vamos a ir trabajando. Algunas informaciones se van a ir repitiendo. Eso no importa, ¿verdad? Lo importante es que se vayan fijando. Y vamos a ir agregando cosas, vamos a decir, términos o elementos nuevos, ¿no? Ok, estábamos viendo células del sistema inmune. Además de eso, estábamos verificando, ¿verdad? Que nuestro cuerpo está, o este sistema está dividido en varias barreras, ¿verdad? Unas que pueden ser muy generales, es decir, que no importa el tipo de, vamos a decir, como de agente patógeno, esa es la palabra, que pueda estar atacándonos, ellos van a atacar, ellos no diferencian allí. Y hay otras barreras, pues, que son un poco más, vamos a decir, más específicas, y que de acuerdo a una bacteria, un virus en particular, pues el sistema actúa de una o de otra manera, ¿no? El sistema de ataque es distinto. Entonces es importante aquí, por ejemplo, el tema de la memoria celular, ¿verdad? Porque con eso se crean los anticuerpos, etcétera, ¿no? Para poder identificar. Es así como las pruebas PCR, ¿verdad? Son bastante específicas, nos dicen si hemos estado en contacto con un virus en particular, por ejemplo, ¿no? Hay pruebas PCR, por ejemplo, para VIH, hay pruebas PCR, ahorita estamos viendo para el COVID, ¿verdad? Nos dicen si hemos estado en contacto o si tenemos cierta carga viral con respecto a ese elemento o ese agente patógeno, ¿no? Porque nuestras células van guardando cierta respuesta, ¿verdad? Celular en su interior y entonces nos indican la presencia o no de estos agentes patógenos. Muy bien. Vamos entonces a ir repasando algunos, vamos a decir, los mapas conceptuales que habíamos trabajado en la clase pasada, algunos elementos, ¿verdad? Que pasamos un poco rápido, vamos a volverlos a tocar algunos y vamos a ir complementando o anexando información nueva. En el momento que ustedes tengan alguna pregunta, por favor me la hacen saber. Otra cosa importante, bueno, ahí tengo, la busqué por supuesto vía online, ahorita con esto podemos reciclar muchas cosas. Vamos a ver unas imágenes también, dos imágenes sobre los órganos del sistema inmunitario, donde están ubicados específicamente, y vamos a ver las células, cuáles son las células del sistema, más o menos para que las veamos y sepamos sus nombres, ¿no? Todos están claros cuál es la función del sistema inmune. ¿Alguien me puede decir cuál es la función? Con sus palabras, no tienen que buscarlo en Google, por supuesto. Proteger al cuerpo de los agentes. Ya, proteger al cuerpo. Eso. Ok, proteger al cuerpo de los agentes patógenos, ¿verdad? Muy bien. Ok. Si alguno por casualidad ya está peña, ya no acepto más nada, ya son las 7:31. Recuerden que tenemos un solo periodo, no puedo estar... Ahí está Mónica. Entonces, no son nada puntuales algunos y entiendo que puede ser la conectividad. Traten de, por favor,
siempre estar 5 o 10 minutos, porque entonces, sobre todo en biología, quizás en química, bueno, tenemos más tiempo, nos da para poder, pero ahorita en biología, pues un solo periodo de tiempo y bueno, hay algunas cosas entonces que se van quedando relegadas. Bueno, entonces vamos con lo que les dije. Ya habían dicho, pues por supuesto que el sistema inmunitario, pues les ayuda a, ¿cómo es? A proteger el cuerpo. ¿Alguno sabe de algún órgano en particular del sistema inmunológico? ¿Conoce? La piel. ¿Ah? La piel puede ser. La piel es una barrera mecánica o una barrera de protección dentro del sistema, ¿verdad? Si hablamos de la piel, por ejemplo, ¿sería específica o inespecífica? Inespecífica porque es todo el cuerpo, o sea, es completo, no, bueno, no sé. Cuando pregunto si es específica o inespecífica es si la piel es una barrera para algunas bacterias particulares o agentes patógenos particulares o para muchos o para todos los que quieren entrar al cuerpo. Para muchos. Entonces, en ese caso sería Específico. Inespecífica, ¿verdad? Muy bien. Inespecífica. Eso es importante. Inespecífica. Ahora, en el caso, por ejemplo, otro sistema, otro órgano, otra barrera que ustedes conozcan. Los fluidos de la nariz, o sea, los mocos. Ajá, las mucosas. Ajá, y en ese caso sería... También inespecífico. También es inespecífica. Muy bien, también es inespecífica. ¿Verdad? Estamos hablando ahí de las mucosas. Ok. Vamos entonces a ir entrando esto como para recordar algunas cositas que ya vimos, ¿no? Nosotros estábamos viendo la semana pasada no solamente las células como tal, sino los mecanismos de defensa del sistema inmunológico, ¿verdad? Teníamos unos mecanismos, tal cual como dicen aquí, inespecíficos, que son la primera y la segunda línea de defensa. Siempre la primera y la segunda línea son inespecíficos. Si el organismo o el agente patógeno no logra pasar por estas dos, no se activa nada dentro del cuerpo, pues específicamente como directo a ese agente, ¿no? Ahorita en el anexo 1 vamos a ver cuáles son sus componentes, ¿no? Ok. Por ejemplo, aquí nos dicen que actúa en 2 niveles, ¿verdad? Y también son llamados los mecanismos de defensa innatos, es decir, que vienen con nosotros desde el nacimiento. Por eso se llaman innatos, son innatos en nosotros. No hay nada que los active ni los modifique, viene con nosotros. Tenemos una barrera natural, que es la primera línea de defensa, ¿verdad? Esta barrera natural tiene mecanismos microbiológicos y tiene mecanismos físicos. En el caso de los mecanismos microbiológicos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro cuerpo. Cuando digo dentro, estoy diciendo sobre todo a nivel de los intestinos. Todavía ahí no ha entrado. Si la bacteria logra entrar a través de la mucosa de la boca, por ejemplo, de la nariz y llega al estómago o llega a los intestinos y todavía no ha pasado al torrente sanguíneo, por ejemplo, en el intestino o en la boca, por ejemplo, o en ciertos lugares de nuestro cuerpo existen bacterias que son buenas, ¿verdad? O beneficiosas para nosotros. ¿Por qué? Vamos a aplicar ciertos conceptos, por ejemplo, para saber este elemento en específico. Si recuerdan en ciencias naturales, cuando hay 2 seres vivos que están en un mismo ambiente y se alimentan de algo similar, ¿qué ocurre? ¿Qué tipo de relación empieza a generarse allí? Estamos hablando de ciencias naturales. Si tenemos 2 seres vivos dentro de un mismo ambiente, que tienen la misma dieta, que tienen el mismo ambiente, ¿qué pasa entre esas dos especies distintas en ese ecosistema? Se adaptan, evolucionan. Ajá. O sea, que viven Ahora, los dos. Por ejemplo, está Gómez y está Vaca en un solo cuarto. Tienen 20.000 días sin comer y está un solo plato de comer para una sola persona. ¿Qué se genera entre ellos dos? Elimina la competencia. Ajá, Exacto. uno de ellos sale a comer.
Obviamente empieza lo que dice Neira, la competencia. Entonces nuestras bacterias positivas o buenas dentro de nuestro organismo empiezan a luchar contra los agentes patógenos en base a ese proceso microbiológico, por alimentación, por espacio. Y por lo general, si tenemos una buena flora bacteriana positiva en las partes que estén, pues van a eliminar los agentes patógenos, ¿verdad? Entonces empieza eso. Entonces tenemos allí que también se pueden producir antibióticos y compiten por el nutriente y por el espacio vital. Eso puede generar que nuestra microbia, ¿verdad? O nuestros agentes microbianos positivos en nuestro cuerpo eliminen el agente patógeno y eviten que pase o que se prolifere de forma descontrolada. Entre los agentes físicos, ¿verdad? Tenemos efectos de barrera, como los epitelios de revestimiento, y ustedes mencionaron el primero. ¿Cuál fue el primero que mencionamos, que es un epitelio de revestimiento? La piel. La piel, por ejemplo. Y tenemos efectos de barridos, ¿verdad? De cilios y en epitelios de los tractos respiratorios, digestivos, ¿verdad? Genitourinarios. Recuerden que también tenemos, yo les dije que a nivel de las mucosas genitales también pueden entrar bacterias o generarse allí elementos patógenos. Y tenemos una barrera química, ¿verdad? Que son las secreciones, por ejemplo, con ácidos grasos. Tenemos enzimas, sustancias ácidas, por ejemplo, en el caso de las lágrimas, ¿verdad? Nos ayudan a hacer un efecto, a pesar de que es un efecto mecánico de barrido, ¿verdad? Ahí el pH que tenemos en las lágrimas o en el sudor puede ayudar, ¿verdad? Tenemos el lugar de acción, tenemos en la piel, tenemos la saliva, tenemos en el estómago, en el intestino, ¿verdad? El cerumen en el oído, la espermina en la esperma y la transferina que captura y transporta, ¿verdad? Y tenemos los organismos patógenos que combaten estos agentes químicos. Por ejemplo, en el caso de la piel, los hongos. En el caso de la saliva y la mucosidad nasal, las bacterias. En el caso del estómago, todos, ¿no? En el caso del intestino, las bacterias. El oído, las bacterias. En el esperma, las bacterias, ¿verdad? Y en el caso de la transferina o lactoferina, todos los agentes patógenos. Entonces, esto sería la primera línea de defensa natural que viene innata en nosotros. Luego tenemos la respuesta inflamatoria, que lo vamos a ver en el anexo 2. Y, por supuesto, esa sería la parte inespecífica. Y luego tenemos, ¿verdad?, unos mecanismos de defensa específicos, que sería la tercera línea de defensa, y sus componentes y los elementos que conforman esto, pues lo vamos a ver en el anexo 5.2.1. Hasta aquí estamos claros en los mecanismos de defensa, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces vamos al siguiente. Muy bien, aquí tenemos los componentes del sistema inmunitario, ¿verdad? Esto viene de, obviamente, los componentes inespecíficos y específicos del anexo del componente anterior, ¿verdad? Entre los componentes del sistema inmunitario tenemos células y moléculas, ¿verdad? Tenemos células y moléculas y tenemos órganos y tejidos, ¿verdad? Dos líneas diferentes que son parte de los componentes anatómicos y funcionales del sistema inmunitario. En el caso de las células y moléculas, ¿verdad? Pueden ser especializadas, es decir, que pueden tener una inmunidad inespecífica o pueden estar especializados en una inmunidad específica. En el caso de las células y moléculas en una inmunidad inespecífica, ¿verdad? Tenemos las células, tienen unas características generales. Aquí son leucocitos de la estirpe mieloide, actúan contra una gran variedad de patógenos, por eso es inespecífica, desencadenan procesos fagocitarios, es decir, cuando decimos procesos fagocitarios estamos hablando de un proceso de alimentación. Cuando hablamos de fagocitosis es cuando la célula introduce el agente patógeno dentro de sí y lo digiere o explota o ocurre la autodestrucción. Eso es un proceso fagocitario, ¿verdad? Se come al agente patógeno. Fagocitosis tiene que ver con alimentación de elementos sólidos, por supuesto, ¿verdad? Eliminan microorganismos y son los responsables de la reacción inflamatoria, estas células generales, ¿verdad? Son, por ejemplo, ¿qué células tenemos aquí? Tenemos los fagocitos, tenemos las células citotóxicas y tenemos las células cebadas. Entonces, en el caso de los fagocitos, si ya les hablé del proceso fagocitario, que es de comérselos, son los fagocitos quienes se comen o ingieren estos elementos, ¿verdad? Entre ellos tenemos, por ejemplo, los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, ¿verdad? Que se derivan de las células primordiales de la médula ósea, es decir, de la médula espinal, ¿verdad? Tenemos las células citotóxicas que destruyen las células propias que se han vuelto peligrosas, ¿verdad? Ahí están algunos leucocitos y están las células NK. Recuerden que NK, ¿recuerdan qué significa NK?
En inglés, Natural killer. natural killer, ¿verdad? O asesinas naturales. Muy bien. Y tenemos las células cebadas, ¿verdad? Que provocan una reacción inflamatoria al liberar la histamina, ¿verdad? Estos están, o se llaman basófilos o mastocitos, ¿verdad? Basófilos si están en la sangre y mastocitos si están en los tejidos. Y tenemos las moléculas solubles, ¿verdad? Aquí tenemos tres, las lisocinas, las proteínas del sistema de complemento y las citocinas, que nos ayudan a controlar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la lisocina, provoca la lisis bacteriana. En el caso de las proteínas del sistema de complemento, controlan la inflamación. Y en el caso de las citocinas, intervienen como señales entre las células, ¿verdad? Enviar señales. Luego vamos a ver qué es el interferón. Tenemos, por ejemplo, ejemplos de estas células, ¿verdad? Estas moléculas, perdón, las linfocinas, las monocinas. Aquí están nombres que son nombres específicos de estas células. En el caso de las proteínas, son producidas por el hígado y por los macrófagos en los tejidos inflamados, y la lisocina está en la saliva y en las lágrimas, ¿verdad? Entonces la saliva y las lágrimas que están en la primera barrera de lucha, pues, obviamente, en el sistema inmunológico. Aquí tenemos ya células específicas. Había hablado de las inespecíficas que actúan para una gran variedad de patógenos, y aquí tenemos las específicas, ¿verdad? Como características generales tenemos que son leucocitos del estirpe linfoide, reconocen patógenos específicos, inician respuestas inmunitarias adaptativas y muchas veces necesitan colaboración de células no específicas. Entonces tenemos, por ejemplo, los linfocitos B, los linfocitos T, que son las dos principales. En el caso de los linfocitos B o células B, se producen o se maduran en la médula ósea. Y los linfocitos C o células T maduran en el timo, ¿verdad? Llevan a cabo BCR para reconocer antígenos y estos llevan a cabo el TCR para reconocer los péptidos antigénicos, ¿verdad? Al activarse los linfocitos B, producen inmunoglobulinas solubles, que son los anticuerpos específicos. En el caso de los linfocitos T, tenemos tres tipos, ¿verdad? Dependiendo de la función que ellos cumplan. Y en el caso de moléculas específicas, que tenemos aquí las iniciales de estas moléculas o proteínas, ¿verdad? Son proteínas del complejo principal, ¿verdad? Del sistema inmunológico. Otras son el receptor de la membrana específica, es decir, que se pegan a las membranas de las estructuras. Recuerden que normalmente la membrana que recubre a las bacterias y en algunos casos los virus son de naturaleza proteica. Entonces las proteínas juegan un papel fundamental para poder reconocer el tipo específico, ¿verdad?, de bacteria o de virus al cual el cuerpo se está enfrentando. Entonces aquí tenemos las células y las moléculas que son específicas. Aquí, por ejemplo, tenemos unos nombres. A veces, por ejemplo, en el caso de los test que se hacen de VIH, el VIH destruye, por ejemplo, los linfocitos CD4 y CD8. Para que una persona que tenga este virus pueda saber si está bien o mal, él se hace un conteo de estas células. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el CD4, que es una célula, un tipo de linfocito específico, y el CD8. Si el virus si estos niveles están muy bajos por lo normal, pues por supuesto el sistema inmunológico está corriendo un gran riesgo. Entonces estas personas obviamente tienen que tener algún tipo de tratamiento específico que los ayude a mantener los niveles de estos linfocitos en un nivel adecuado. Recuerden que si esto no ocurre, puede entrar un virus o una bacteria que podemos atacar de forma simple si nuestro sistema está normal, y para estas personas pues se convierte en una enfermedad bastante exagerada. Ok. En el caso de los órganos, ¿verdad?, y los tejidos, ya vimos lo que son las células y las moléculas. En el caso de los órganos y los tejidos del sistema inmune, tenemos los del sistema linfático y los órganos. Ajá, dígame. Profe, ¿no fue que era péptido? Decía péptido patógeno. En los péptidos normalmente, es verdad, estamos hablando de eso seguramente es una molécula, estamos hablando de las proteínas. Normalmente, es verdad, estamos hablando el enlace peptídico, cuando vimos las proteínas, ¿verdad? No sé si recuerdan eso. En el enlace peptídico, ¿verdad?, cuando estamos hablando de estas moléculas atacan específicamente o buscan señales específicas de proteínas particulares que tienen en la membrana nuclear los agentes patógenos, pues para poderlos reconocer, porque estamos hablando, en el mapa anterior estábamos hablando de lo que eran las moléculas y las células específicas, que atacan específicamente a virus o bacterias particulares, ¿no? Entonces ellas actúan de acuerdo, y aquí es donde se genera lo que se conoce como la memoria celular, ¿sí?, en el caso de los linfocitos. Muy bien, en el caso de los órganos y los tejidos tenemos el sistema linfático, ¿verdad?,
que es cerrado y está formado por los capilares linfáticos, por los vasos linfáticos y por el canal torácico, ¿verdad? Los capilares linfáticos convergen en los vasos linfáticos y estos convergen en el canal torácico y desembocan en la circulación sanguínea, es decir, en la sangre, ¿verdad? Conducen la linfa, llevan partículas antigénicas procedentes de los líquidos intersticiales, ¿verdad? Después que se han generado los antígenos van en este líquido, ¿verdad? Que va en el torrente sanguíneo. Es un mecanismo de drenaje tisular en donde se arrastran antígenos para contactar, es decir, como van en la sangre, pueden ir a todas partes del cuerpo y detectar si hay algún tipo de problema o agente patógeno en algún lado, ¿verdad? Para poder estar alerta. Y tenemos los órganos, ¿verdad? Tenemos los órganos primarios. Los órganos primarios son como los órganos principales, ¿verdad? Entre ellos tenemos la médula ósea y el timo. Son los órganos principales o primarios del sistema inmunológico. Y tenemos los secundarios, por ejemplo, que son el vaso, los ganglios linfáticos, los tejidos linfoides, ¿verdad? Y las amígdalas, por ejemplo, el apéndice, el intestino delgado, las vías aéreas superiores, ¿verdad? Son secundarios en ese caso, ¿verdad? Muy bien. En el caso de la médula ósea y del timo son los principales porque ahí se producen las células principales, que son los linfocitos B y los linfocitos T respectivamente, ¿verdad? Aquí están formados por las células madres que darán origen a todas las células sanguíneas. En el caso de la médula ósea están las células indiferenciadas que no están especializadas todavía y están las células pluripotenciales que pueden ser cualquier tipo de célula sanguínea, es decir, se pueden especializar. Por eso es importante la médula ósea en este caso. Están las células que se van a diferenciar o a convertir en cualquier tipo de célula sanguínea que es importante para nuestro cuerpo. Y en el timo, ¿verdad? Que está situado en el tórax, ¿verdad? Es en el que se maduran y se diferencian los linfocitos y se producen células T maduras, que son las células principales y en las que se guardan las células, la memoria celular, ¿no? De acuerdo al antígeno vamos a decir, al agente patógeno, perdón, con el que se fueron enfrentando en algún momento específico de la vida. Tenemos claro entonces cuáles son los órganos y los tejidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la linfa, que está en el sistema linfático, ahí están los vasos linfáticos, etcétera, y tenemos los órganos linfoides, los primarios, médula ósea y timo, y secundarios tenemos, por ejemplo, el vaso, los ganglios, las amígdalas, el apéndice, las vías aéreas, entre otros. Ok. Les había dicho, ¿verdad?, que uno de los mecanismos de defensa tenemos una proteína que es el interferón, es una proteína muy importante, ¿verdad? Es una proteína que impide la replicación de virus en células infectadas y no destruidas, ¿verdad? Provoca la síntesis de enzimas, ¿verdad?, de proteínas antivirus que interfieren en la formación de proteínas virus, es decir, si hay un virus dentro de nosotros, el interferón, como dice su nombre, interfiere, ¿verdad?, en que este se replique de forma exacerbada en nuestro cuerpo y nos mate o nos infecte muy rápido, ¿verdad? Se sintetiza por una célula infectada por un virus. Esta proteína la sintetiza una célula infectada por un virus para reconocer ese virus, ¿verdad? Entonces, ¿qué activa? Activa las moléculas, ¿verdad? O modulan la síntesis de anticuerpos y activan a los macrófagos, a los linfocitos B y a las células NK. Es decir, el interferón es como el mensajero, el que activa, les dice a los macrófagos, vayan y cómanse a este virus o a esta bacteria, activan a los linfocitos B que se maduran en las médulas óseas y van las células NK que son las natural killers. O sea, él está buscando la manera, él es como el que nos va a decir, le va a decir a nuestras células especializadas que vayan y ataquen, ¿no? ¿Qué hacen estas células? Reconocen y eliminan. Reconocen células cancerosas, ¿verdad? Y eliminan a las células que están infectadas por un virus, ¿verdad? Ese es el interferón. Es una proteína bastante específica. Ojo, el interferón no es una célula, no es un ser vivo, es una molécula, ¿verdad? Es una proteína que tiene esa función. ¿Estamos claros en eso, no? No es que les van a decir que es el interferón, es un microorganismo que está en nuestro cuerpo. No, X. Malo, es una molécula, ni siquiera es un ser vivo, es una molécula específicamente proteica. ¿Estamos de acuerdo? Bastante especializada, ¿verdad? Es como que si fuese un mensaje. Esa molécula cuando se sintetiza es un mensaje que va ahora sí a células o seres vivos de nuestro cuerpo, como son los macrófagos, como son los linfocitos y las células NK. Estos tres sí son seres vivos dentro de nuestro cuerpo porque son células que van y atacan específicamente a los virus o a las bacterias que están o los agentes patógenos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Una de las respuestas generales que ocurre en nuestro cuerpo es la respuesta inflamatoria, que está en la segunda línea de defensa. Es decir, cuando hay varios signos que ocurren en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la fiebre, el dolor
y la inflamación. Todos cuando se han enfermado de algo les ha dado esas tres cosas, ¿sí o no? ¿Verdad? Tienen dolor en el cuerpo, tienen inflamación en articulaciones, por ejemplo, o inflamación en los vasos linfáticos, en los ganglios, ¿verdad? O tienen fiebre, o los tres juntos, ¿verdad? Dependiendo obviamente de la complejidad. Entonces hay una respuesta, ¿verdad? La inflamación es una respuesta del sistema inmunitario. Entonces aquí dice, actúa cuando un agente extraño ha superado la barrera natural, es decir, ya ha pasado la barrera innata, ¿verdad? Nuestra línea de defensa innata, la piel, las mucosas, ha logrado entrar. Entonces comienza la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Y hay una lesión física. Entonces tiene unas fases. Primero hay una vasodilatación capilar, luego hay una infiltración, un incremento de la permeabilidad, una infiltración de las células inflamatorias, una producción y liberación de moléculas activas y una fagocitosis que sería como la parte final. Recuerde que la fagocitosis es cuando la célula que va a atacar ingiere o se come, ¿verdad? Al agente patógeno. Entonces, la vasocapilaridad da lugar a un aumento del flujo sanguíneo, es decir, en ese lugar donde está el agente patógeno, donde se produce la inflamación comienza porque el flujo sanguíneo aumenta hacia ese lugar, ¿verdad? Por eso es que empieza a aumentar, ¿verdad? En la zona afectada y produce rubor y calor. Si usted se toca la zona donde está inflamada, por lo general está un poco más caliente y está más roja, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces es porque el flujo sanguíneo empieza a aumentar hacia ese lugar. Entonces aumenta el volumen en ese lugar, aumenta la temperatura allí y en ese lugar observamos un cambio en la coloración que se hace más rojo. Luego de eso, ¿verdad? Comienza el incremento de la permeabilidad por retracción vascular y esto facilita la salida de las macromoléculas plasmáticas, ¿verdad? Que son las proteínas del sistema de complemento. Ya vamos a ver qué es el sistema de complemento. Empiezan a salir los anticuerpos, ¿verdad? Y otras enzimas, porque como el agente patógeno está allí localizado, ¿verdad? En esa lesión, empiezan ellos a salir allí, ¿verdad? Y facilita la salida de plasma que causa un edema, ¿verdad? Y causa dolor. Obviamente por eso la inflamación nos duele, porque allí está ocurriendo este proceso. Luego viene la infiltración de las células inflamatorias, ¿verdad? Que tiene tres subetapas, que son las que tenemos allí, ¿verdad? Que es la adhesión, la diapadesis y la quimiotaxis, ¿verdad? Para la eliminación o la infiltración de estas células inflamatorias, que ocurre, ¿verdad? A través de mediadores, como algunas proteínas, algunas moléculas como la histamina, el leucotrieno B, ¿verdad? Que activan la selectina de células específicas que afectan, ¿verdad? Hay receptores específicos como los leucocitos, los neutrófilos, los monocitos, que tienen un movimiento rodante, ¿verdad? Hasta que se realiza la segunda fase, que ahí está la salida del vaso entre las células endofiliares. Entonces, la respuesta inflamatoria, aunque nosotros lo vemos algo sencillo, ¿verdad? Es bastante compleja la respuesta y es parte de la respuesta del sistema inmunitario en nuestra segunda línea de defensa. Muy bien, en las siguientes etapas, ¿verdad? Que sería la producción y liberación de moléculas activas. Aquí tenemos, que son las últimas etapas, ¿verdad? Tenemos a nivel local y a nivel global. Y por supuesto tenemos la fagocitosis, que produce fagocitos, neutrófilos y macrófagos, y se facilita con la oposición, es el recubrimiento del antígeno, con moléculas inespecíficas y con moléculas específicas como algunos anticuerpos, ¿verdad? Aquí se induce la fiebre, por eso que tenemos aumento de temperatura allí, etc. Eso sería la respuesta inflamatoria, que es la respuesta una de las respuestas del sistema inmunitario. Cuando hablamos de fiebre, cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de inflamación, estamos hablando de que el sistema inmunológico está en funcionamiento. Por cierto, ¿dónde está Marjorie? Que no la veo allí, veo una hermosa pared. Ah, ahí está. Ah, no me diga que se me durmió allí. No, se me estaba cayendo unos papeles. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Ok. Y por último, ¿verdad? Les dije que tenemos el sistema de complemento, ¿verdad? El sistema de complemento es un sistema también que está en el mecanismo de defensa y es importante, ¿verdad? Es un conjunto de más de 30 proteínas, es decir, estamos hablando de moléculas,
¿verdad? El sistema de complementos son moléculas. Ustedes están viendo por qué las proteínas son importantes. Las proteínas no solamente son importantes porque nos ayudan a crecer la masa muscular, Marco, ¿verdad? Sino que en nuestro cuerpo la síntesis de proteína es fundamental para muchos procesos. Aquí tenemos 30 proteínas en el plasma sanguíneo que conforman el sistema de complementos. No te rías, Marco, ¿verdad? No te rías, que estamos hablando de algo que es muy serio para nosotros. Entonces, aquí tenemos que algunas actúan como enzimas, es decir, que aceleran o catalizan reacciones, ¿verdad? Normalmente están inactivas y se activan al fragmentarse o dividirse en dos, ¿verdad? Y esto activa otras enzimas que están inactivas, ¿verdad? El sistema de complemento se llama sistema de complemento porque complementa a los anticuerpos, ¿verdad? Para eliminar a las bacterias. Entonces, el sistema de complemento se sintetiza ¿en dónde? En el hígado, a nivel global, y a nivel local en los macrófagos. Es decir, estas proteínas, estas 30 proteínas o las proteínas que van a actuar allí, ¿verdad? Que está conformado por más de 30, a nivel global se sintetiza en el hígado, ¿verdad? Y a nivel local o específico a nivel de los macrófagos, ¿verdad? Tenemos aquí, se activa secuencialmente por vía clásica y por vía alternativa. Cuando hablamos de vía clásica, ¿verdad? Es inespecífica ambas, ¿verdad? Necesita inmunidad específica y la vía alternativa no necesita. Favorece la oxonización de los patógenos y el desarrollo de la reacción inflamatoria. Eso sería el sistema de complemento, ¿verdad? Y confluye, por supuesto, en la vía final común que favorece el complejo de ataque de las membranas, las células dianas, que son las células blancas donde las que van a atacar, las que realmente son las que tienen que morir, las que tenemos que atacar, y la formación de poros en la membrana para que ocurra ese ataque. Aquí yo les había colocado, ¿verdad? Bueno, no lo tengo aquí. Nos faltaría entonces por ver las imágenes de los órganos y dónde están, ¿verdad? De estos mapas yo les compartí ya varios en el Zoom. No sé si recuerdan y si algunos ya los tienen, ¿verdad? Para que los tengan allí. Los que me faltan por compartir que vimos hoy, yo se los comparto hoy también, ¿verdad? La actividad, por supuesto, la tenemos en la plataforma. Ya nos queda minuto y medio para explicarles, ¿verdad? Son 3 ítems. Aquí tenemos, se llama un poco más de inmunología. Tenemos la actividad 1, ¿verdad? Y vamos a hacer un análisis con la imagen que tenemos aquí. Y aquí tenemos los ítems que vamos a responder de forma específica, aunque ahí podemos ver que quizás la orden es larga, ¿verdad? Las respuestas son bastante puntuales. Tenemos una segunda actividad que es analizar estas 4 imágenes, ¿verdad? Y ustedes van a hacer un análisis de las imágenes en específico que están allí. Unas son animadas y esta es más estática, ¿verdad? Y por último, hay unas preguntas, estas sí serían como las de razonamiento, ¿verdad? Les hablan de casos en específicos, por ejemplo, de un trasplante de órgano, habría que ver lo que vimos hoy más parte de lo que puedan investigar, y por supuesto nos habla de las transfusiones de sangre, cuando ocurre el tipo de transfusión, ¿verdad? Entonces ahí serían esas 3 actividades en particular. Igual allí, como anteriormente lo vimos, tenemos un documento que ya tiene todo transcrito, no lo tienen que cortar y pegar y ustedes solamente colocan sus respuestas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cualquier duda, pues, me consultan, ¿verdad? Ya nos queda menos de un minuto. Disculpen que tuve que adelantar un poco la velocidad, pero no nos podemos quedar un poco atrás en los temas, ¿sí? Pues si no, se nos acumula para el final mucha información. Bueno, eso es todo, chicos. Ya se va a cerrar la sesión. Cuídense. El martes no nos vemos. Nos vemos el miércoles porque el martes es feriado. ¿Estamos de acuerdo? Feliz feriado. Cuídense. Quédense en casa. Bye.